Hoy en Abra Palabra, que siempre viene Michel Suñén a darnos esos consejos sobre oratoria, hablar en público, nos va a traer una lección muy diferente, pero muy importante. Es aprender a escuchar. Michel, bienvenido. Hola, hola a todos. Tú lo has dicho, es uno de esos temas capitales para poder poner lo propio en común, al que no siempre se le da toda la importancia debida. Por eso quiero insistir, me lo habréis oído ya comentar en alguna ocasión, es ese efecto esponja. Necesitamos absorber para luego poder filtrar el agua y ofrecer a los demás lo que en cada momento necesitan. Si no somos capaces de escuchar qué son, cómo son y qué conocimientos o qué necesidades o qué expectativas tienen sobre esos contenidos, lo vamos a tener más difícil para poner en común. Es una habilidad, ¿no?, que se puede también aprender, desarrollar. Es una habilidad social. Ahora se lleva mucho la soft skill en los currículum, que son más importantes que la biografía académica. Y bueno, tienen su aquel porque las empresas, después de la pandemia, se dieron cuenta que los que habían sacado las castañas del fuego no eran los que mejor currículum académico tenían, sino los que aplicaban y aportaban estas habilidades sociales. Y la escucha es una de ellas. En realidad, en la comunicación es el inicio de todo. Tenemos que investigar, tenemos que aprender, tenemos que solucionar problemas, tenemos que ligar. En todos estos procesos, la escucha es fundamental. Porque, insisto, esos estudios previos que tantas veces me habéis oído hablar sobre el tema, sobre el público, sobre el sujeto promotor, la situación y el contexto, lo hacemos a través de la escucha, una escucha que no es solamente la que ya entendemos todos de los oídos, sino esa triple escucha que yo siempre digo, oídos, ojos y corazón. Muy importante esa habilidad. ¿Para qué tenemos que escuchar? Mira, como decía el rey Faisal de Arabia, tenemos dos oídos y una boca. Señal de que debemos escuchar el doble de tiempo de lo que hablamos. Y esto justo en la mayoría de los casos es más bien a la inversa, ¿no? Hablamos el doble y tenemos esa necesidad. Y escuchamos sobre todo para dos cosas. En primer lugar, definición, poner lo propio en común, eso es comunicar, ya os la sabéis de memoria, esa definición de bolsillo que os he aportado durante todas estas sesiones. En primer lugar, escuchamos para crear lo propio. Yo os he dicho siempre, necesitamos tener ideas propias, pero esas no creamos de la nada, no somos dioses, sino que nos apoyamos en la realidad, en lo que aprendemos, en nuestras experiencias, en quienes los expertos con los que nos relacionamos, los libros o los podcasts o los vídeos que vemos, y eso es un proceso de escucha en el sentido de que estamos en ese efecto esponja absorbiendo y a partir de ahí al filtrar ya con nuestra realidad, nuestro estilo y nuestra experiencia damos lo propio, pero luego también para poner en común, insisto, para compartir. Tantas veces os he dicho que somos como chef en la cocina, que nosotros decidimos qué materia prima, qué alimento le vamos a dar a nuestros comensales, pero si no se lo preparamos a su gusto, no se lo van a comer. Con lo cual, para saber qué gustos, qué preferencias, qué necesidades tienen esos comensales a los que les damos nuestra mejor cocina, en este caso intelectual, de ideas y sentimientos, tenemos que saber cómo son, porque si no, no podremos guisar o condimentar ese plato suculento como ellos precisan. Habías mencionado eso de escuchar el doble de tiempo del que hablamos y además escuchar antes, durante y después, ¿verdad? Efectivamente, preparamos un discurso. Antes del discurso, esos estudios previos, lo acabo de nombrar, dominar el tema como un experto, conocer a tu público, en qué situación y contexto, y quién es el sujeto promotor, es decir, la persona o la institución que decide que tú eres el comunicador idóneo. Pero también durante, porque tú puedes... Mira, os voy a contar rápidamente un caso que me ocurrió en Francia, en La Rochelle, hace muchos años. Yo iba allí a impartir una asignatura en la Escuela Superior de Comercio de Francia en Navidad, en las fechas, era un curso intensivo en español. Y el bedel me lleva a mi sala y se va con una compañera mía de la Universidad de Zaragoza a dar su curso que era de mercado exterior. Y cuando estoy allí empiezo a hablar, les cuento, empiezo a hablar en francés para que ellos vieran que yo metía la pata igual y que se podía animar a hablar en español, y me doy cuenta que no reaccionan bien, que están como con cara de póker, no sé qué, y a ver... me di cuenta y voy a preguntaros, que mejor me han escuchado, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis así? No, es que nosotros estamos aquí para el curso de mercado exterior, que no era el mío era de marketing y comunicación.
¿qué había pasado? El bedel nos había cruzado a los profesores. Inmediatamente me disculpé, me marché, me fui a la otra aula y ahí estaba mi compañera con su proyección, con sus transparencias, que no se había dado cuenta de nada, y aquí tenía a los pobrecillos hablándoles de mercado exterior en Hispanoamérica, cuando lo que estaban era esperando otra cosa. Es decir, si no escuchas al público, no recibes ese feedback que es muy valioso para reorientar tu comunicación, o en una conversación en pequeña escala, a lo mejor tú te estás centrando en un tema que te parece capital y lo que preocupa a la otra persona es algo totalmente sencillo, mucho más nimio y que lo puedes resolver fácilmente, eso sí, si le escuchas. Claro, y después también hay que... Y después el feedback y la autocrítica. Parece absurdo y a veces me dice mi mujer, jo, ¿qué ego tienes? Yo me veo, me escucho estas sesiones, estos programas que hago aquí, porque siempre aprendes lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Lo que has hecho mal lo ves muy pronto y lo que has hecho bien lo puedes reforzar. Y es un proceso de mejora. Y también ese proceso de mejora implica, en la medida de lo posible, hablar con tu promotor, hablar con el público, recibir esos mensajes. Y en realidad la crítica siempre es positiva cuando se hace con sentido común y desde la verdad. Otra cosa es ya los que te meten el dedo en el ojo por meter. En redes sociales es mejor no preocuparte de lo que te dicen o dejan de decir. Pero tus alumnos, tu público, cuando te comentan, te dicen, oye, pues tú escúchalo, luego el efecto esponja, lo pasas por tu filtro, lo analizas y dices, oye, pues aquí tienen razón y en esto no estoy de acuerdo, o es mi estilo, o quiero que siga siendo así. Pero esa información es buena siempre y cuando el primer elemento de crítica tiene que ser la autocrítica. En la comunicación entran en juego muchos factores, como la comunicación verbal, la no verbal, que hablaremos después de ella, y en la verbal las palabras, que a veces no son lo mismo, no significan lo mismo para todos. Hay muchos factores que nos lo plantean. Por ejemplo, en función de las culturas, utilizamos palabras que aquí se entienden de una manera y allá de otras. El término coger, y esto lo digo porque estamos en España, si estuviera en Hispanoamérica, en Argentina o Nicaragua, me lo pensaría dos veces. Aquí es muy sencillo, significa agarrar, sujetar, pero allí estamos hablando de una relación sexual dicha de una manera bastante grosera, con lo cual cuidado porque esto nos puede ocurrir, que estemos hablando de coger con naturalidad y el otro o la otra esté pensando que vas por otros derroteros que no proceden. O un término muy simpático, a mí me lo parece en español, el zampabollos, que es ese glotón que come todo y que no deja nada y es incapaz de esperar a estar sentado para desprecintar el producto. Aquí sería ese glotón, pero también en Hispanoamérica, en Sudamérica, estamos hablando de que zampar significa arrojar algo con violencia y bollo es la vagina, con lo cual si mezclas esas dos cosas te puedes llevar una sorpresa morrocotuda. También nuestras experiencias nos marcan cómo interpretamos esas palabras. El término payaso en neutro, pues cada uno lo hemos interpretado de una manera. El profesional lo entiende como un colega, el payaso, el clown, pero en un contexto determinado, un niño al que el profesor le llama eres un payaso, ya está pensando que es otra cosa, o al padre al que dice tu hijo es un payaso, o una persona que tiene fobia a los payasos le genera miedo y si acabas de ver la película It y eres un niño, estarás temblando. Es decir, fijaros cómo la experiencia, si no escuchamos o tratamos de anticiparnos, por eso os decía, escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón, no solo lo que nos dicen, sino lo que intentan decirnos. Y es probable que nadie te diga, oye, no me nombres la palabra payaso porque acabo de ver It y tengo miedo. Pero si tú atas cabos, lo acabas de sacar a tu peque del cine, le ves la cara así encogida y tal, pues bueno, en ese momento quizá si quieres generar buen rollo, lo mejor no es decirle que vas a hablar de payasos, sino que vas a hablar de otra cosa, ¿no? Más conceptos, más ejemplos. El término independencia. Fijaos qué diferente se vive si estamos hablando en Cataluña, dentro de Cataluña, si estamos hablando del País Vasco, aquí en Zaragoza, o en Israel, o en Gaza, o en el Líbano. Es un concepto que la propia situación política y social lo maquilla, incluso dentro del propio país, dependiendo, pues en Israel, las personas que son de origen palestino que siguen viviendo allí o las hebreas lo van a interpretar de forma distinta, incluso en Cataluña, por eso hay tanto conflicto, ¿no? Y ya si nos vamos a palabrotas del tipo hijo de pu, y todos completáis perfectamente y sabéis a qué me refiero, evidentemente es un insulto inaceptable, sobre todo si te lo tomas al pie de la letra, pero ¿cuántos colegas no se llaman así y parece que si no entras en ese rollo, pues no pasa nada?
incluso a la hora de contar un chiste o una anécdota, ese elemento se convierte en una humorada. Acordaos lo que decíamos semanas atrás de las palabrotas, que como llegan a una zona del cerebro diferente, mucho más emocional, mucho más visceral, y a veces el uso de monólogos en televisión, esa palabra bien administrada hace que la gracia, la carcajada, el público reaccione de una manera divertida. Y en este sentido hemos hablado de palabras, pero ocurre también lo mismo con las ideas, con los sentimientos, con los conceptos. Tenemos que no solo ir allí y vomitar lo nuestro, sino filtrarlo, condimentarlo, prepararlo al gusto de nuestro público. Claro, hablando del público, lo has mencionado muchas veces, ¿no? Antes de prepararse un discurso o un hablar, hay que intentar comprender a quién va dirigido. Claro, si no sabes, muy sencillo. Oye, yo voy ante mi público y tengo un discurso que es fantástico. No, es que son franceses y no hay traducción. Pues como no sepas francés, tienes un problema. Y el problema es tuyo, ¿vale? El promotor te lo tenía que haber dicho antes, pero tú tienes que conocer a tu público. Pues aquí nos puede ocurrir lo mismo, en vez de con el tema idiomático, con el tema de expectativas, conocimiento del tema, intereses o situación. Y eso lo tienes que conocer de antemano. Luego tú decías hace un poquito el tema de la comunicación extralingüística, que es todo aquello no verbal, que no son palabras, pero que refuerza, potencia, sustituye o maquilla la comunicación. Hablamos de la mirada, de las sonrisas, de la actitud corporal, de los microgestos, de los micropicores, todas estas cosas, si tú lo sabes interpretar, evidentemente si eres un sinergólogo, vas a clavar con el conjunto de gestos que tú analizas qué emociones está experimentando esa persona y asociarás si corresponden o no a lo que está diciendo o a lo que está escuchando, pero en el día a día ese sexto sentido que tantas personas tienen, que antes se aplicaba sobre todo a las mujeres, ¿no? El sexto sentido femenino. ¿Por qué? Porque os fiáis mucho más o os fiabais mucho más que los hombres de esas percepciones, de esas intuiciones, la intuición femenina, en base a esa información que recogemos con una escucha no acústica. Y entonces ese tono de voz, esa mirada, ese gesto te hace entender la posición, si está receptivo, si no está receptivo, si se lo estás contando bien, si está interpretando o no interpretando correctamente lo que le has dicho. Por ejemplo, las almas gemelas, ya sean pareja o ya sean profesionales, se entienden con mirarse. Basta con que tú te cruces una mirada con tu compañero de trabajo si llevas muchos años para decir esto no va bien, o qué bien no está saliendo, o cámbiame, o méteme un jingle, o méteme una entrevista, lo que sea. Y en pareja ocurre lo mismo, ¿no? Muchas veces en silencio dos personas se miran y saben lo que están opinando, reaccionando ante lo que sea. Y al contrario, en ocasiones malas experiencias generan bloqueos de comunicación. Oye, yo no me entiendo con este. Otra vez tengo que estar con él. Y simplemente por estar con él ya te genera un bloqueo. ¿Por qué? Porque cerramos el botón de escucha. Nos vamos a nuestros prejuicios, a nuestro pasado, y entonces desactivamos esa comunicación y se produce un enroque. Cada vez que encontramos a esa persona nos comunicamos peor, con lo cual la siguiente vez estás menos predispuesto a comunicar. O cambias el chip y abres las orejas, los ojos y el corazón, o si no, estarás bloqueado en la comunicación con él o con ella. Además, cuando escuchamos de verdad, también hay que tener en cuenta otros aspectos como la empatía, ¿verdad? Claro, mira, hay un proverbio hindú que dice, antes de juzgar a una persona, camina 3 lunas sobre sus zapatos. Y esto lo dice de otra manera Miguel Ángel Franco, el héroe del bañador rojo: nunca juzgues a nadie porque no sabes qué batallas está librando. Es decir, los prejuicios, las malas interpretaciones de lo que los otros hacen o dicen, depende de que lo filtramos a través de nuestra experiencia. Oye, yo en esta situación haría esto. Como tú has hecho lo contrario, eres contrario a mí. No. Vamos a analizar qué zapatos lleva puestos. No es lo mismo andar con tacones, que se lo digan en Chueca los que hacen carreras el Día del Orgullo, ¿no? Ir con tacones que ir con unas playeras, que ir con unas zapatillas de running con suela acolchada. Entonces tú puedes correr en función de cómo estás preparado. Dicho de otra manera, en función de las batallas que has librado, se entienden muchas de las cosas que si no tienes ese contexto no puedes comprender. ¿Y cuántas veces decimos, cómo te he prejuzgado cuando te conozco? Eres fantástico, eres maravilloso, entiendo muchas de las reacciones que antes no entendía. Esto no significa que las justifiquemos o que está bien lo que antes pensábamos que está mal, pero le das contexto y puedes comprender a través de la empatía, ponerte en el lugar del otro,
experimentar la realidad desde su punto de vista y por eso pues comprender mejor a esa persona y comunicar mejor cuando llegue el caso. Brevemente, Mitchell, tenemos que escuchar a los demás antes, durante y después, con empatía, también con atención y con interés, que son palabras clave. Es importante la diferencia que hay entre atención e interés. La atención es inmediata. Oímos un bocinazo, algo nuevo, nos llama la atención y unos segundos vemos a ver qué pasa. Y el interés es lo que llega a continuación. Si después de esos segundos decidimos atender, seguir atendiendo aquello, ya estamos obviando todos los estímulos ajenos y centrando nuestra atención ahí. Eso implica un esfuerzo. Y si tú no eres capaz no solo de llamar la atención, yo hago así y dices, ¿qué hace Mitchell? Pero si yo me quedo ahí ya nadie me sigue escuchando. Yo tengo que despertar el interés permanentemente. ¿Y cómo lo consigo? Conociendo a mi público, sabiendo qué cosas le interesan, qué cosas llaman su atención, qué cosas atraen y con qué personajes o con qué realidades se identifica. Y esto volvemos a lo mismo, estudios previos. Sin conocimiento del público o del interlocutor no podemos hacerlo. Y no solo preparación próxima, ya con esto termino, sino remota. Dura toda la vida. Cuanto mejor escuche hoy, mejor comunicaré dentro de 6 meses con cualquier tipo de público. Con ese mensaje nos quedamos. Mitchell Suñén, muchas gracias por habernos traído la importancia de aprender a escuchar. Hasta pronto.